Bueno, buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta segunda sesión del segundo seminario en Educación para la Justicia Global, un ejercicio que realizamos en colaboración entre la Universidad de Antioquia, específicamente su Facultad de Educación y su Escuela Interamericana de Bibliotecología, la Fundación Autónoma Solidaria, la Universidad Autónoma de Barcelona, con el apoyo de el Ayuntamiento de Barcelona. El día de hoy, como les anunciaba, vamos a tener nuestra segunda sesión que va a tratar de abordar un poco dos preguntas que hemos planteado alrededor de la ciudadanía, y es si hablar de ciudadanía global o ciudadanía intercultural y qué pasa con el tema de internacionalización en las universidades. Hablar de ciudadanía es remitirnos a una categoría moderna, plenamente compleja y debatida en los contextos actuales, en los cuales regímenes totalitarios y propuestas libertarias ponen en peligro ideales y principios democráticos. Y si bien la ciudadanía puede considerarse como un producto de la construcción histórico-social, que además se articula a contextos específicos en los cuales se puede producir su comprensión o análisis, hoy tenemos un desafío enorme en contextos educativos y culturales, y es preguntarnos si estamos contribuyendo a esas ciudadanías y a qué tipo de ciudadanías en que estamos sumando en relación en cómo estaba evolucionando en el tiempo y cómo también se va permeando a través de transformaciones sociales. Hay una filósofa política belga, profesora emérita en la Universidad de Westminster en Londres, que es Chantal Mouffe, que nos permite acercarnos un poco no a la idea de ciudadanía intercultural, sino a la idea de ciudadanía, retomando principios de libertad e igualdad. Y quisiera partir de lo que ella plantea para que abramos esta conversación, y es que ella nos propone entender la ciudadanía como una forma de identidad política creada a través de la identificación con los principios políticos en la democracia pluralista moderna. Ella se percata que uno de los problemas de la democracia es relativo a la conformación de esa ciudadanía basada en la construcción de identidades políticas. Pero si nosotros a esa ciudadanía le pusiéramos un adjetivo como lo que vamos a intentar hacer hoy, y es el de interculturalidad, y hablásemos de ese concepto de ciudadanía intercultural, sería muy rimbombante, incluso sonoro, o si estamos hablando de ciudadanía global, pues imagínense mucho más. Son decisiones éticas, políticas y epistémicas que nos interpelan hoy en día alrededor de la justicia, no solamente de la asunción de un tema de participación, sino de la redistribución y el reconocimiento, y cómo esto cobra sentido en dispositivos como las universidades públicas, que son baluarte de principios democráticos. La idea es que a lo largo de esta conversación y conocer las experiencias de quienes nos acompañan, podamos conocer un poco más del tema de ciudadanía global, ciudadanía intercultural. Entonces hoy tenemos tres invitadas muy especiales. Nos acompaña Laura García Restrepo, quien es coordinadora de cooperación académica de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia. Laura se graduó como comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Glasgow en Escocia, donde obtuvo certificado de la mejor disertación de los posgrados en política 2016-17, gracias a su trabajo de investigación sobre la diplomacia rebelde. Además, nos acompaña también Emilia Cristina Gallego, quien es licenciada en Psicología y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en México, y es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Coahuila en México. Además, es especialista en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Yo les cuento que las tres invitadas que tenemos hoy tienen unas hojas de vida extensísimas. Yo estoy acortándolas un poco para que podamos escucharlas directamente a cada una de ellas. Y Marisela Montenegro, que es nuestra tercera invitada, es licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora del Departamento de Psicología Social, y fue la coordinadora, permítanme acá, del proyecto. Mi inglés no es muy bueno, así que acá me van a disculpar, del proyecto Building Inclusive Societies, Diversifying Knowledge and Tackling Discrimination Through Civil Society Participation in University. Ahorita ella nos va a contar un poco más acerca de
de qué trata el proyecto, que busca fomentar más que todo procesos de reflexión y análisis colectivo sobre el papel del racismo, el colonialismo y la discriminación en las instituciones de educación superior en una perspectiva feminista y decolonial. Entonces, agradecerles tanto a Laura como a Cristina, como a Marisela por disponerse, por preparar este espacio, y vamos entonces a comenzar escuchándoles para que luego podamos tal vez tener un ratito de conversación entre todos y todas. Invitamos a Laura entonces a que abra su cámara, su micrófono y que podamos entonces comenzar a aprender de toda su experiencia y trabajo. Natalia, muchísimas gracias, tanto a ti como a Julia. Estoy pues muy contenta de estar en este espacio y poder compartirles hoy la experiencia de la Universidad de Antioquia. Voy entonces a compartir mi pantalla en este momento. Para contarles un poco de qué estamos hablando. Entonces, yo quiero empezar con la invitación que ustedes nos hacían y era hablar de ciudadanía intercultural o ciudadanía global y hablar de internacionalización. Entonces les voy a contar un poco qué hacemos en la universidad. Para comenzar, pues tendría que decir que el concepto de ciudadanía global, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía global? Es un concepto bastante problemático desde lo teórico, pero también desde su puesta en práctica. Tiene que ver con sus múltiples definiciones dependiendo de dónde nos situemos y ha habido una serie de críticas o un acercamiento de la ciudadanía global a dos asuntos. Por un lado, la mercantilización de la educación, es decir, preparar a los estudiantes para que puedan responder al mercado global y para que puedan insertarse en un entorno competitivo, es decir, pensar en una ciudadanía global en términos exclusivamente de lo laboral y de lo que nos plantea o de esos aspectos negativos de la globalización que nos ponen en un entorno supremamente competitivo, y también podemos hablar de ciudadanía global en términos de estandarización del conocimiento, cuáles son esos campos, esas áreas del saber que se privilegian sobre las otras y por qué específicamente esas, respondiendo precisamente a unas demandas del mercado laboral. Entonces tendríamos que tener una mirada un poco más crítica cuando concebimos la ciudadanía global de esta manera, y es que si la vemos desde esas dos percepciones que les acabo de contar y que de hecho parten también de un trabajo muy interesante que está haciendo una autora vallecaucana acá en Colombia, Caterine González, que nos habla de un estado del arte de la ciudadanía global. Entonces, partiendo de esas concepciones, podemos decir que la ciudadanía global mirada de esta manera lo que haría es primero aumentar las brechas de desigualdad y promover la injusticia epistémica, porque solo aquellos que pueden acceder a adquirir este tipo de conocimientos para ser ciudadanos globales, pues son los que se van a poder desempeñar social y profesionalmente en el mundo de hoy. Y sabemos que no todos los estudiantes y no todas las personas pueden acceder o pueden acercarse a estos conocimientos. Y finalmente, pues sabemos que hay individuos y comunidades que no se identifican con lo global porque han sido víctimas históricamente de exclusión y de ejercicios de dominación e imperialismo. Entonces se relaciona lo global precisamente con esas concepciones de imperialismo, de dominación, incluso de colonialismo. Entonces esto nos lleva a pensar que existen diferentes formas de vivir la ciudadanía global, la ciudadanía intercultural, y como tantos otros aspectos de las sociedades de hoy, se presentan grandes desigualdades de la forma como podemos ejercer nuestra ciudadanía. Es decir, todos, y esto pues es como la primera afirmación acá muy contundente que voy a hacer, por el momento histórico que estamos viviendo, pues todos tenemos de alguna u otra forma esa característica de ciudadanos globales. Digamos que no podríamos abstraernos de ser ciudadanos globales, pero ¿cuál es la ciudadanía global que ejercemos en este mundo tan interconectado, en este mundo que todo el tiempo nos está bombardeando con información, con mensajes, con noticias falsas, con información, conocimiento, acceso al saber, a las redes sociales? Pues todos de alguna manera estamos interconectados, así lo queramos o no, pero hasta qué punto ejercemos esa ciudadanía global, cómo, quién nos da los elementos, quién nos forma, o cuál es el rol que pueden jugar las universidades o las instituciones de educación para que podamos ejercer una ciudadanía global o una ciudadanía intercultural responsable.
Entonces, en la Universidad de Antioquia tenemos una apuesta clara y nosotros definimos, pues digamos que no nos fuimos para un lado ni para el otro, y acá es donde empiezo a responder esas preguntas. Nosotros nos situamos en un punto medio donde decimos sí, la ciudadanía global, pero muy de la mano con la interculturalidad. No podemos hablar de una ciudadanía global sin considerar el aspecto intercultural. Entonces damos una definición en la que les voy a resaltar algunos puntos porque van a ver lo alejado que está de esas concepciones iniciales que les planteé. Entonces nosotros hablamos como universidad pública que la ciudadanía intercultural y global nos permite concebirnos y sentirnos como integrantes de la especie humana, reconocer que el mundo es diverso, generar diálogos y construir relaciones con diferentes grupos identitarios, contribuir a la convivencia pacífica, al mejoramiento de las condiciones de los territorios y a la solución de los problemas globales. Y yo añadiría ahí problemas globales, locales y territoriales. Entonces, si pueden ver, esos asuntos que están resaltados en esta definición distan mucho de esa mirada mercantilista, de esa mirada homogeneizadora que han propuesto algunos autores o que critican algunos autores cuando se habla de la ciudadanía global. Para nosotros la ciudadanía global intercultural le apunta al ser, al desarrollo del ser y de nuestras capacidades. Entonces, para poder llevar o para poder invitar a los estudiantes, que en este caso vamos a hablar del asunto educativo, a que ejerzan una ciudadanía global responsable, surge este concepto de la educación para la ciudadanía global. Yo traigo acá a colación esta frase, este entrecomillado de la académica Manuela Mesa, que nos dice que incorporar la ciudadanía global al ámbito educativo permite, pues, por un lado, plantear alternativas a las problemáticas globales, pero también pensar en la educación como una herramienta de cambio y transformación orientada a la justicia social y a la solidaridad. Entonces, miren que nuevamente se plantean unos muy diferentes a lo que normalmente se critica o a esa noción hegemónica de ciudadanía global vinculada al capitalismo o al mercado, que nos permite entonces educar para la ciudadanía global y para la ciudadanía intercultural. Primero, empoderar a los estudiantes para que cuestionen las desigualdades y los discursos dominantes. O sea, yo no les estoy dando unas habilidades para que ellos se relacionen o para que ellos homogenicen un conocimiento o puedan entrar a competir en igualdad de condiciones, porque entendemos que esa ciudadanía global se ve diferente desde diferentes regiones del mundo y desde las posibilidades que hemos tenido los países, las naciones, quienes hemos sido, quienes fuimos colonia. Entonces hay que empezar a considerar todos estos aspectos. Lo segundo, promover una comprensión global de los problemas y de la corresponsabilidad que tenemos en buscar posibles soluciones para esos problemas. También hablamos de la conciencia del rol que jugamos como individuos y como sociedades en las dinámicas globales, y esto es fundamental. Creo que esto es algo también en lo que quiero hacer énfasis, y es que nosotros, como les decía hace un momento, no podemos abstraernos de la condición de ciudadanos globales. Lo que tenemos que pensar es qué rol queremos ejercer, y ese rol es desde lo profesional, desde lo educativo, pero también desde lo social, y acciones en favor de la justicia y la solidaridad. También nos permite redefinir contenidos, crear nuevas categorías analíticas y nuevos conceptos para nombrar fenómenos globales que antes no existían, pero no los nombrábamos, y pues sabemos que lo que no se nombra, entonces finalmente no existe. Entonces empezamos a buscar nuevas categorías, nuevas formas de acercarnos al conocimiento y a las problemáticas sociales. Ahí simplemente les pongo 3 ejemplos: el tema de la interseccionalidad, del que nos habla Kimberly Crenshaw, también cómo vinculamos algunos conceptos como la ética y la inteligencia artificial, o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo esto contribuye o no a aumentar el racismo. Entonces, ¿desde dónde nos situamos en la Universidad de Antioquia? Y con esto comienzo el cierre de esta presentación, y es que nuestro proyecto educativo institucional habla de la condición de ciudadanos globales de nuestros estudiantes, es decir, desde el proyecto educativo institucional lo planteamos, pero somos muy claros y diciendo que esto no quiere decir que se pierda la conciencia de lo local y de los lugares que habitan nuestros estudiantes y de su responsabilidad para proponer soluciones a los desafíos del mundo de hoy. Es decir, la ciudadanía global nos invita a construir puentes y a entendernos como humanidad, pero desde una base muy clara, y es el diálogo de saberes desde lo local, es decir, situarnos desde el propio territorio y reconocer nuestra identidad para luego poder salir y conversar con el otro, reconocer al otro como un par válido para generar conversaciones y para generar soluciones. Esto nos lleva entonces a la segunda pregunta, y es
¿cuál es la visión de internacionalización o a qué responde? Claro, hay una visión tradicional y reduccionista que nos habla de una internacionalización que responde a la movilidad, a las pasantías internacionales, al manejo de una segunda lengua muy ligada por lo general al inglés, a suscribir convenios internacionales sin un propósito claro, y esto lo que ha hecho es aumentar las desigualdades entre estudiantes y entre instituciones, porque si tenemos en cuenta que los rankings a nivel global miden las universidades, entre otros factores, entre muchos otros, por algunos de estos asuntos, pues consideren qué movilidad o cómo nos vamos a comparar las movilidades que tenemos países latinoamericanos y africanos con países del norte global. Ahí se empiezan a generar unas desigualdades y unas brechas gigantes, y eso mismo pasa a nivel individual con los estudiantes. ¿Cuál es la solución para eso? Y con esto ya sí cierro. Y es que lo que planteamos, o al menos lo que nos proponemos en la Universidad de Antioquia, y que sé que también está sucediendo desde mi experiencia en procesos de internacionalización de educación superior, está sucediendo a nivel global con diferentes universidades, es que estamos pensándonos en el fortalecimiento y fomento de capacidades precisamente para esa ciudadanía intercultural y global. Y eso nos lleva a hablar de la internacionalización del currículo. Si los procesos de movilidad promueven la desigualdad porque no todos los estudiantes se pueden mover. Yo les doy una cifra, y es que en la Universidad de Antioquia no llegamos al 2% de la población estudiantil que puede viajar, que puede hacer intercambios internacionales, y esto se debe a factores económicos, a factores sociales, precisamente a esas mismas desigualdades que hay de base. Entonces esto nos lleva a pensar que tenemos que pensarnos la internacionalización desde los procesos formativos, y por eso desde la universidad nos planteamos una redefinición de esa internacionalización del currículo que toma aspectos de las definiciones hegemónicas o de las definiciones que hemos conocido a nivel europeo y a nivel estadounidense, porque hay asuntos muy valiosos en esas definiciones y en esos académicos que comenzaron a hablar de este tema hace más de 2 décadas, pero nosotros lo situamos en nuestra universidad, y esa es la invitación con la que quiero cerrar. ¿Cómo concebimos estos aspectos desde nuestras propias instituciones y qué herramientas les vamos a dar a nuestra comunidad académica para que puedan ejercer esas ciudadanía global, esa ciudadanía intercultural? Entonces nosotros partimos de hablar de tejidos curriculares y del currículo como cultura. La cultura no es algo estático para nosotros, la cultura es cambiante, el currículo es cambiante, el currículo es flexible, y eso permite que promovamos en los sujetos posibilidades de ciudadanía global. Es decir, no hablamos de una única ciudadanía, como les vengo contando en mi discurso. La ciudadanía depende de cómo la ejerzamos y de qué oportunidades hayamos tenido para poder insertarnos precisamente en esas dinámicas locales, regionales y globales. Generamos una conciencia de los lugares en el mundo, los lugares de nuestra comunidad académica en el mundo. Se da un intercambio y una construcción de redes de conocimiento. Hablamos de interdisciplinariedad, de diálogo de saberes, que para nosotros es un concepto súper potente, de la pertinencia y de la flexibilidad. Apuntamos a la formación integral, porque la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio precisamente para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, y esto mediante el desarrollo de capacidades, saberes, prácticas, actitudes y habilidades, y finalmente que todo esto nos permita desempeñarnos social y profesionalmente en un mundo que ya sabemos que está interconectado, supremamente interconectado, que es multi e intercultural, y que nos permita un diálogo con los territorios. Entonces, con esto cierro, dejándoles la visión y la concepción que tenemos en la universidad, y bueno, agradeciendo la atención, y quedo pues atenta al espacio de diálogo y de preguntas. Súper, muchas gracias Laura por esto que nos cuentas. De hecho, acá habían dos preguntas iniciales, pero seguro cuando las escuchemos a las tres van a surgir también otras preguntas y otros, no sé, otras ideas con lo que ustedes nos van narrando. Entonces, ahora quiero invitar, no sé si Cristina está lista para exponer o podemos, en caso de que no, seguir con Marisela para conocer un poco sobre su experiencia. Bueno, yo creo que vamos con Marisela, entonces. Bueno, o Cris sí está. Ok, es que estaba esperando que nos hiciera una señita. Entonces vamos a escuchar a Cristina. Les recuerdo que Laura nos acaba de hablar hace un momento desde la Universidad de Antioquia, que es la segunda universidad pública más importante de Colombia, del rol que ella ejerce y lidera desde la Dirección de Relaciones Internacionales. Y ahora vamos a escuchar a Emilia Cristina,
González, quien nos va a hablar desde Mexicali, ahí en la frontera con Estados Unidos, desde la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, Cris, te escuchamos. Caray, a ver, tengo ya puse mi micrófono. Y caray, lo que pasa es que sí, no puedo te escuchamos. Muchas gracias, Nata. No puedo conectar desde acá la pantalla, desde el celular. Entonces sí me gustaría... está bien, si gustas sí, podemos sí, seguir con Marisela mientras tú sí, vas solucionando. sí, Perfecto. muchas gracias. Entonces, no hay problema. Entonces vamos a escuchar a Marisela, que es nuestra tercera invitada que nos acompaña desde Barcelona y con el proyecto que la profesora Natalia pronunció súper mal en su inglés, pero que ella nos va a contar muy bien de qué trata toda esta propuesta. Adelante, Marisela. Estupendo, gracias Natalia, gracias Julia por la invitación. Por ahora creo que va a ser bastante complementario también con lo que comentó Laura, en el sentido también de la discusión acerca de la ciudadanía global y la ciudadanía intercultural. Yo, bueno, les voy a presentar el proyecto que en castellano se llamaría Construyendo Sociedades Inclusivas, diversificando el conocimiento y luchando contra la discriminación a través de la participación de la sociedad civil en las universidades. Y busca fomentar estos procesos de reflexión y análisis colectivo sobre el papel del racismo, el colonialismo y la discriminación en las instituciones de educación superior. Ese trabajo lo hicimos a partir de una investigación de acción participativa en el que era un trabajo que fue un proyecto europeo, hablando de internacionalización, pero bueno, que era un proyecto que solamente permitía equipos europeos. Y lo que hicimos fue hacer una investigación de acción participativa entre grupos de la sociedad civil y las universidades. Estos grupos de la sociedad civil eran grupos que trabajan en torno a los temas de la migración. Entonces hubo 3 equipos, uno en Alemania, entre una universidad y una entidad, otro en Atenas, también esa unión, y otro aquí en Barcelona, en el que nosotras pues trabajamos con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y del Cuidado de aquí de Barcelona, que es un grupo activista, antirracista y feminista. Entonces, bueno, la idea en este caso quizás seguiría un poco la idea de Laura al final de su intervención, pensar en diálogos de saberes precisamente, ¿no? La idea era como darle la vuelta a lo que se trabaja, a este ideario, digamos, hegemónico en el que en la universidad se genera el conocimiento y luego se aplica a grupos vulnerables o grupos con problemas sociales, y nuestra idea fue darle la vuelta y generar el conocimiento con estos grupos de la sociedad civil que también conocen pues, sus realidades, y enseñar a la universidad sobre racismo y discriminación en el contexto de Europa, en particular nuestro trabajo en el contexto de España, ¿no? Decir también que, claro, toda la reflexión sobre la ciudadanía global e intercultural, bueno, como decía Laura también, es un tema grande y complejo. Sabemos que también el concepto de ciudadanía está muy asociado a los estados-nación, es decir, a los pasaportes, por decir así. Y esto, pues en nuestro conocimiento que hicimos con la unión con Sindillar, también pues lleva a muchos problemas en el sentido de si podemos considerar a las personas migrantes, a las mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado, que usualmente son mujeres migrantes, si podemos considerar a esas personas como ciudadanas, en el sentido que administrativamente, digamos, no tienen los derechos de la ciudadanía. No pueden, por ejemplo, votar. Bueno, pueden votar en la ciudad, pero no pueden votar, por ejemplo, para el gobierno del Estado. Y otras formas también de exclusión. Entonces, claro, podríamos pensar en una ciudadanía intercultural toda vez que las personas que viven en un territorio acceden, digamos, a los mismos deberes y derechos que otras personas, ¿no? Entonces aquí ya vemos una primera brecha que nos pone en cuestión, ¿no? el propio concepto de ciudadanía, que como decían también en la introducción, pues es un concepto moderno que ha cambiado con el tiempo también, y que, bueno, sería interesante que pudiese cambiar a partir de los movimientos sociales y de las formas de pensar la propia nación
la propia sociedad, etcétera, ¿no? Se crea en este sentido como una suerte de ciudadanía de segunda o no ciudadanía, en el que ciertas personas están en una clara desventaja frente a otras personas en la sociedad, y en particular también en los espacios de educación superior, pues la dificultad para el acceso a la universidad aquí de personas migrantes o de personas que son hijas de personas migrantes es clara, y no tenemos ni siquiera estadísticas al respecto, pero es clara que hay una falta de acceso de esta población que tiene, digamos, deficiencias en la ciudadanía debido a un Estado que, bueno, que se distribuye asimétricamente en relación con las personas. Entonces, en este trabajo que les voy a contar, partimos de esta investigación de acción participativa con grupos que son considerados problemáticos o vulnerables para generar este conocimiento para la universidad, y de allí pudimos ver claramente cómo las instituciones universitarias también reproducen los ordenamientos de poder de las sociedades. Un poco también lo comentó Laura en términos de cómo está mercantilizado mucho de los sistemas, digamos, de internacionalización y también una estandarización del conocimiento, y eso un poco era lo que queríamos intentar atacar, bueno, muy modestamente a partir de un proyecto que bueno, tiene sus límites también, ¿no? Una cosa que sí vimos es que por lo menos en el Estado español, o por lo menos en Cataluña, la universidad tiene cierta resistencia a pensarse a sí misma como reproductora de estos sistemas. O sea, la universidad se entiende como un lugar abierto, libre y equitativo, y un poco es difícil como visibilizar estas formas en las cuales el racismo, el sexismo y la colonialidad se reproducen en este sistema capitalista de educación superior que tenemos en este momento, ¿no? En relación con la internacionalización en particular, también algo concuerdo con Laura en que la internacionalización hegemónica refiere a cosas como, como tener estancias, etcétera, y sí que vemos que, digamos, mucho de los procesos de internacionalización, por lo menos aquí en Europa, se han entendido al interior de la propia Europa, y que estudiantes y profesorado, digamos, del sur global, son escasas estas personas, ¿no? En todo caso, cuando sí las hay, por ejemplo, en el tercer ciclo, que sí que vienen personas, por ejemplo, en nuestro departamento de América Latina, por ejemplo, sí que se tienden a reproducir ciertos perfiles que, si lo miramos interseccionalmente, ahí vemos también, digamos, la marca de clase, también la marca de blanquitud, o la marca de la posibilidad de viajar, que, como decía Laura, también no es tan común en muchos estudiantes de, por ejemplo, América Latina u otras partes del sur global. Por otra parte, aparte de la jerarquización de los lugares, en el sentido de preferir una internacionalización, digamos, hacia el norte, también hay una jerarquización de conocimiento, que también algo de eso dijo Laura, en el sentido de unos saberes que son privilegiados frente a otros, saberes que tienden a relacionarse con el conocimiento considerado científico y no con otros tipos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajábamos con Cindy Yar, veíamos cómo el conocimiento en relación con los cuidados, con el hogar, digamos, estos conocimientos que están relacionados con lo femenino, muy entre comillas, son conocimientos que no están presentes en los currículos universitarios mayoritariamente, y que están excluidos de la validación de un conocimiento útil, internacionalizable, necesario, etcétera, ¿no? También querría hacer un pequeño comentario sobre las formas en las que se jerarquiza, digamos, la difusión del conocimiento científico en todo el aparato, digamos, de revistas y el aparato editorial anglosajón, digamos, de Estados Unidos y de Inglaterra, lo cual también jerarquiza las formas de difusión, incluso también para el profesorado.
que necesitamos, digamos, publicar en inglés para que nos cuente en el currículum, ¿no? Entonces, sí, lo que sí vemos es que en la universidad, o sea, que es muy importante visibilizar que en la propia institución universitaria se jerarquizan los saberes, se jerarquizan los lugares donde es bueno internacionalizarse, se jerarquizan también a las personas y sin embargo hay mucha resistencia para ver esta jerarquización. En el proyecto que les presentaré ahorita, abogamos por una reflexión profunda sobre estos y otros mecanismos para trabajar hacia la decolonización desde una perspectiva comprometida con perspectivas feministas y antirracistas, es decir, tomando digamos, abrazando algunas perspectivas teóricas y prácticas que buscan, digamos, la justicia y buscan luchar contra la inequidad. Y para esto lo que hicimos fue, digamos, estas alianzas que hicimos, intentamos ver cómo legitimar en el espacio académico otras formas de conocer, ¿no? Entonces, ahora con los minutos que quedan, lo que quería hacer era un poco mostrarles el proyecto. Es un proyecto que está abierto. Todos los materiales que están en esta página pueden ser utilizados por cualquiera. Entonces, les invitamos también a utilizarlos para los fines que les parezca. Entonces voy a compartir pantalla un momento. Les voy a pasar también el link por el chat. Entonces esta es la página central del curso. Básicamente hicimos tres grandes subproyectos, digamos. Uno que se llama Toolkit o caja de herramientas, un curso y un monográfico. Muy brevemente les voy a mostrar una parte de cada uno de ellos. Especialmente la caja de herramientas, que es esta, lo que hicimos fue generar conceptos a partir de esta investigación de acción participativa en las localidades. Entonces, estos conceptos cuyo paraguas es la idea de decolonizar la educación, también surgen a partir de las motivaciones de cada uno de los equipos. Por ejemplo, en Grecia, donde en el momento de esta investigación había también un tema grande con la llegada de personas migrantes, etcétera, hicieron, por ejemplo, el concepto de fronterización o el concepto de tránsito o el concepto de crisis, mientras que nosotras en Barcelona trabajamos sobre todo el racismo estructural, también debido al grupo con el que trabajamos, el de identidad y el de saberes decoloniales, y en Alemania se trabajó sobre todo eurocentrismo, conformidad neoliberal y resistencia migra-pop, porque allí hay movimientos en los que hay estudiantes que resisten, digamos, a las formas de colonización de la universidad en aquel lugar. Entonces, cada uno de estos conceptos, pues si uno le da clic aquí, así. Está la definición que trabajamos en los equipos locales, que pone en diálogo pues, conocimientos también nuestros académicos y los conocimientos de las personas con las que trabajamos, en este caso Cindy Yar. Y luego aquí, en el otro lado, hay actividades que se pueden hacer en el aula o fuera del aula relacionadas con este concepto. En este caso, por ejemplo, hay el mapamundi del pensamiento crítico. Entonces uno aquí se descarga el PDF y te va diciendo cómo hacer la actividad. En esta actividad en particular, lo que hacíamos era, a partir de un mapamundi, ver que las personas puedan dibujar en el mapa sus nacionalidades y ciudadanías actuales, en el color azul los sitios claves de influencia de su desarrollo personal académico, y en lila los lugares geográficos de los que provienen sus antecesores, pero también después cuáles son las procedencias de los autores y autoras que se incluyen en las referencias bibliográficas y los lugares de publicación. Con esto lo que queríamos mostrar es cómo personas de diferentes procedencias, hay personas de diferentes procedencias, pero usualmente la procedencia de autores y autoras o los lugares de publicación son del norte global. Entonces esto también hay una simetría, digamos, en términos de las referencias culturales que pueden tener las personas con sus propias, con la materia pues, que se les da en la universidad.
Así sucesivamente, en el toolkit, pues, cada uno de los conceptos que trabajamos tiene también actividades relacionadas, pues les invitamos a mirar esas actividades y utilizar las que les parezcan útiles. Les muestro también aquí el curso Bridges. El curso es como, se llama Construyendo Solidaridades, Prácticas Feministas y Antirracistas en la Educación Superior. Y es Perdona, todo un... Marisela, perdona, Sí, es que no se está viendo, ¿eh? Cuando clicas a cada... O sea, seguimos no. viendo como... Sí, seguimos viendo la portada, digamos. Oh, ay, caray. Que en el caso del mapa lo has descrito muy bien y nos lo podíamos imaginar, pero que no veíamos, por bueno, ejemplo, entonces, en el curso. muchísimas gracias, porque entonces lo que haré será ir compartiendo cada uno. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve el curso? Sí, ahora sí. Ok, vale. Pues muchísimas gracias, Julia. Pues aquí en el curso lo que les decía es que es como todo un curso, digamos, seguido con muchos de los materiales que están en el toolkit y materiales nuevos. Entonces está la descripción del curso, los objetivos del propio curso, incluso una metodología de evaluación. El curso contiene 4 bloques. El bloque A son actividades relacionadas con el diagnóstico interseccional del racismo estructural. No sé si va a cambiar ahora. El bloque B, que tiene que ver con teorías, conceptos y perspectivas feministas antirracistas, y el bloque C, que tiene que ver con la pedagogía, porque también consideramos que las pedagogías reproducen también en muchos sentidos, digamos, el carácter colonial que puede tener la educación superior. Ponemos siempre el ejemplo, ¿no?, del aula, ¿no? El aula es un sitio cultural como muy concreto, que es una de las formas de aprender posibles. Sin embargo, hay muchas otras formas de aprender, ¿no? Y esas otras formas de aprender quedan invisibilizadas. Ya para acabar, dejo de compartir para entonces pasar aquí. Un segundo, que entonces tengo que compartir y descompartir. Entonces, por ejemplo, ese mismo actividad del mapa, pues lo tenemos en el curso también descrito, y todo el procedimiento, y luego también tenemos un espacio Miro que se relaciona, a ver, espera que dejo de compartir, a ver si, a ver, aquí, un espacio, porque este curso lo tuvimos que hacer online, entonces tuvimos que pues buscarnos la vida para hacer las actividades también en online, ¿no? Entonces lo que hicimos fue todo este template en el que cada una de las actividades tiene su espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece el mapa, entonces cada participante tenía que hacer su mapa y luego se hacía una discusión. Este es el primer bloque A, que es el bloque de diagnóstico. Luego está el bloque B, que tiene que ver con las teorías de la representación, etcétera, y una reflexión acerca de los imaginarios en relación, en este caso, a la inmigración, o un picnic para compartir la teoría. Y luego está el bloque C, que sería el bloque de pedagogías, ¿no? Por ejemplo, construir una pedagogía de las alianzas, que sería otra manera, digamos, de entender cómo conocer, ¿no? O el conocimiento brainboarding, que es como reincorporar o utilizar el cuerpo para el conocimiento, o también ejercicios en relación con cómo generar una idea crítica de la experiencia de dar clases, ¿no? Y finalmente estaban las cuestiones transversales que tenían que ver con también los cuidados y un tour feminista. Básicamente lo que más les quería contar es que todas estas herramientas pueden ser útiles para repensar cómo intentar construir una universidad menos centrada en, digamos, las prácticas colonialistas, e intentar ir moviendo nuestras propias prácticas, nuestros propios conceptos, nuestras propias formas de entender la pedagogía y las formas en las que podemos participar en la universidad desde estos otros saberes, un poco sí, ahondando en lo que comentaba también Laura, en intentar hacer ese diálogo de saberes más allá de
solamente del conocimiento, digamos, académico, hegemónico y positivista que aún hoy, por lo menos en las universidades europeas, es hegemónico. Entonces, ahí creo que he hecho el tiempo adecuado. Gracias. Muchas gracias, Marisela, por tu presentación, por compartir con nosotros tu proyecto y también todas las herramientas que se derivan de él, porque además de conceptualizar temas de ciudadanía, está muy bien también ver cómo vamos materializando, que es un asunto que ahorita quiero que conversemos cuando escuchemos a Cristina, y un poco también acerca de ciertas características de los y las estudiantes que estamos formando en las universidades a la luz de esa ciudadanía global o ciudadanía intercultural. Entonces invitamos a Cristina para que comparta con nosotros su intervención y podamos entonces ya conversar un poco más abiertamente e incluso con quienes están conectados, conectadas, para ampliar las perspectivas de nuestras invitadas. No sé, Cristina, si ya pudiste mirar el tema de la presentación. Hola. Tenemos un retorno, Cris. Ahí no te estamos escuchando. Y cuando lo abres, tenemos retorno. Aún no te escuchamos. Está el micrófono cerrado. Vamos a dar unos segunditos para que Cris pueda organizar aquí su audio. Y que podamos dar continuidad a nuestro seminario. Bueno, mientras Cris puede ir solucionando un poco, porque, bueno, sí, no, sigue conectada, pero según está tratando de solucionar el tema del micrófono, yo quisiera hacer una pregunta para Laura y para Marisela respecto a las dos intervenciones que hemos tenido hasta el momento y esas perspectivas de pensar esa ciudadanía global, esa ciudadanía intercultural, y esas intencionalidades que cada una plantea en los proyectos institucionales que presenta, cómo inciden en los estudiantes, o sea, cómo cambian los estudiantes, cuáles son las características de esas personas que son beneficiarias o que son directamente impactadas por esas intencionalidades formativas. Un poco acerca de ese perfil de esa ciudadanía intercultural o global, cómo los visualizan en cada uno de los casos. No sé si Laura nos quiere contar un poco y tal vez luego Marisela, qué pasa con las personas que viven esos procesos. Claro que sí, yo creo que hay algo fundamental ahí, es que adquieren mayor conciencia precisamente de ese rol, que pues yo creo que se tiene que empezar por algo. No les voy a decir que es una transformación inmediata y que van a salir ya con una desde un punto pues del activismo o a responder a esas problemáticas o a estas situaciones, pero para mí el hecho de que adquieran conciencia de las problemáticas y de lo que sucede ya es fundamental, que aprendan a mirar al otro, a lo otro, a la diversidad, a esa interculturalidad de una manera diferente. Entonces plantearles, porque yo por ejemplo dicto un curso denominado Ciudadanía Intercultural y Global, donde tengo estudiantes de todas las áreas de conocimiento de la universidad. Entonces es muy interesante ver cómo ingenieros, abogados, psicólogos, médicos se plantean cuestiones que rara vez ven en el aula de clase, en sus materias o en sus cursos regulares. Entonces que yo les pueda plantear, por ejemplo, bueno, ¿qué está pasando
entre Israel y Palestina, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan de eso? ¿Y cómo se relaciona eso con problemáticas cercanas a nosotros? ¿Cómo nos afecta eso? Desde tu área de conocimiento, ¿qué pasa con lo que con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Eso te afecta, no te afecta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema del racismo? ¿Cómo ves el tema de las migraciones? Entonces, sacudirlos, o sea, incomodarlos, sacarlos de esa zona de confort, que ellos dejen de pensar, que también se planteen los privilegios, porque en Colombia acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio. Entonces, por más de que nosotros seamos una universidad pública y nuestra población estudiantil venga de condiciones socioeconómicas todavía difíciles, solamente entrar, ingresar a una universidad y poder acceder a la educación superior es un privilegio. Entonces yo siempre les repito, recuerden que ustedes parten desde un lugar de privilegio respecto a otros, siempre en la comparación con el otro asumimos ciertos lugares y ciertos roles, entonces no olvidemos eso. Entonces para mí, Natalia, el tema principal es adquirir ese nivel de conciencia y que luego eso pueda pasar a la acción. Súper, gracias Laura. Y Marisela, ¿tú quieres comentarnos algo respecto a la experiencia de tu proyecto? Sí, gracias. Bueno, el curso, como comentaba, hicimos un curso piloto, por decir así, en el que invitamos estudiantes de los diferentes lugares donde se daba el proyecto. Debo decir que eran estudiantes que ya tenían ciertas motivaciones en términos sí, de movimientos sociales o de inquietudes, sobre todo, y lo que sí que vimos es que, claro, muchas veces estas inquietudes son como más generales, por decir así, y muchas veces no encuentran formas en las que puedan trabajar esas inquietudes, por ejemplo, con otros estudiantes o si son también jóvenes profesores con sus propios estudiantes, ¿no? O sea, que lo que vimos sobre todo en este caso fue cómo las herramientas mismas podían ayudar a que este estudiantado pudiera poner en práctica, por decir así, algunas cosas que ya venían pensando, aunque también hubo algo de concientización, por decir así, en cómo todas nosotras reproducimos, digamos, el sistema hegemónico pedagógico, a veces sin querer o a veces porque también, digamos, la graella universitaria pues te obliga a ir a un aula, te obliga a evaluar de cierta manera, etcétera, ¿no? Y también hay que decir que como dice Audre Lorde, ¿no? Las herramientas del amo no van a acabar con la casa del amo, o sea que este es un proyecto modesto que bueno, como decía Laura también, ¿no? No hemos logrado mucho más allá que hacer estos pasos de concientización y de generar herramientas concretas para trabajar todos estos asuntos. Eso. Súper, muchas gracias Marisela. Acá ya vemos que Cristina logró compartir desde su celular la pantalla. Cris, si tú vas a la presentación y giras el celular, la estábamos viendo perfectamente. Pero en este momento estamos viendo todas tus ventanas abiertas. Entonces, si quieres, ve a la presentación y ahí la podemos ver. Ahí, perfecto. Exacto, ahí está, ya. ¿Solo la presentación? Perfecto. Ahora Ahí sí la vemos. ¿Me escuchan? Y te escuchamos. Perfecto. Cris, de pronto puedes subirla un poquito. Sí. La pantalla, ¿verdad? Ahí, Estoy desde el ahí, celular. sí. Pues un Sí, saludo, ahí. muy apenada de este incidente. Tenía todo muy preparado para platicar, para escucharles. Realmente he estado como muy nerviosa, pero he seguido esta conversación contigo, Nata, con Liliana, con Marisela. Muchísimas gracias por compartir estos pensamientos y estos sentires. Trataré de ser breve y les platicaré un poquito, ¿verdad? Esto que he preparado. Aquí en la presentación, a propósito de este segundo seminario en educación para la justicia global, y intenté hacer como una reflexión en relación con las categorías
principales, ¿no? La que me hizo ruido, y hay que decirlo, pues es la ciudadanía global. La ciudadanía global me toca por el posicionamiento en esa transición de lo sociocrítico a todo un proceso de deconstrucción, que por lo que escucho, en eso estamos, ¿no? En este proceso de co-construcción de otros mundos posibles. Es importante decirles que concibo que desde la educación nos sirve como un horizonte para construir y co-construir estos procesos culturales y también científicos, hay que decirlo, es en el ámbito en el que nos movemos, para abrir a las infancias y a las juventudes latinoamericanas, ¿no? Otra forma, pues, de producir, de conocer los mundos y de co-construir estos mundos, ¿no? Entonces, sí nos situamos desde ahí. En esta primera imagen, bueno, elegí este intento de un tejido a partir de fibras naturales de aquí, de las comunidades, de los pueblos originarios en Baja California, pueblos, la nación yumana, ¿no? Es un aprendizaje que recién obtuve el fin de semana a través de una maestra Kumiai. Kumiai es un pueblo de aquí de Baja California, de los pueblos que se encuentran ahora sí que en peligro de extinción, pero también con una resistencia, hablando de los pluralismos ontológicos, ¿no? También resistiendo en esta doble vía identitaria, ¿no? Concebimos sí las ciudadanías, y también he escuchado mucho a las compañeras hablando desde una perspectiva crítica y decolonial, ¿no? Descolonial también para María Lugones, y a partir desde las pedagogías comprometidas, apoyándome en Bell Hooks, quien a su vez dialoga con las aportaciones de Paulo Freire. Concebimos, hicimos también un rastreo sobre estas resistencias, hablando de resistencias desde la academia, desde la práctica educativa, pedagógica, investigativa en Latinoamérica, en Abya Yala, para hacer contrapeso a toda esta vertiente que hay que decirla, ¿no? De la mercantilización de la educación, que también se ha mencionado, y cómo han servido estas conferencias regionales de educación superior 2008, 2018, para defender esta definición, esta otra definición de la educación superior como derecho humano, como un bien público, con responsabilidad de los estados. Y me gustaría parafrasear en el trabajo recién de Yamile Sokolowski y Karina Betiani, con una pregunta que nos reta, ¿no? Y parafrasean a su vez Ernesto Che Guevara en un discurso en 1959. ¿Qué necesitamos hoy urgentemente para asegurar el derecho a la universidad y renovar la fuerza emancipatoria de las universidades latinoamericanas y caribeñas en Abya Yala, desde nuestra Abya Yala, quienes a su vez nos retan a través de todo un proyecto editorial en Claxo, ¿no? Que la universidad se pinte de mulata y originaria, de obrera y campesina y de los colores de la diversidad, que se pinte de pueblo, aludiendo a este proyecto de bibliotecas alternativas para democratizar las universidades, ¿no? En la librería Claxo. Como en este libro que encuentro a propósito de la democratización de las universidades y de los conocimientos, del Valle y Daniela Perrota, también del Valle y Perrota, nos comparten estas reflexiones de los modelos de internacionalización, que es lo que nos convoca en este seminario, ¿no? Este cuestionamiento de ver de dónde viene, y ahorita lo decíamos, ¿no? Desde un paradigma competitivo, con características de mercantilización, observan la mercancía, Noam Chomsky lo dice, son pistas de cómo la universidad se va privatizando y cómo se instalan estos elementos también de precarización, ¿no? Y se ve como un producto. Pero bueno, en este proceso de resistencia, la academia también se organiza y defiende esta construcción y co-construcción de un paradigma solidario de la internacionalización. A mí me gustaría apostarle a esta... Disculpa, Cristina, perdón. No sé si...
con esta Sí. metáfora de No, con esta exacto. metáfora. Sí vas a mover la presentación. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Nata, de este proceso de solidaridad, ¿no? De resistencia, de la mirada hegemónica, que también hablamos de esta noción desde Gramsci, ¿no? Se basa en relaciones horizontales de cooperación interuniversitaria que no dejan al lado el leitmotiv de la universidad, ¿no? Este gran horizonte de ser un espacio de producción y circulación de pensamiento crítico en todo este complejo balance de necesidades locales, nacionales, regionales y la contribución al avance del conocimiento. Hay que decirlo, ¿no? A mí me gusta cómo sitúan estos dos modelos, ¿sí? Y cómo conciben también a la internacionalización con este valor estratégico, pero considerándola como pública, ¿no? Se consideran entonces, para mí, algunas preguntas que detonan en cuanto a la internacionalización como cooperación y también como movilidades, ¿no? Es esta mirada también de vertical desde a qué países, ¿no? A qué países del norte, a qué países de la Unión Europea hay que irnos, cuáles conocimientos, para qué estos conocimientos, con quién y quiénes pueden transitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, para no atrasarme mucho también por este robo de tiempo que estuve, me gustaría compartirles un recorrido que estuve haciendo en relación con la categoría de interculturalidad y educación. Sí, por un lado, esta perspectiva de la educación como un servicio de mercado, ¿sí? Pero por otra parte, la educación como un derecho, como bien público y como bien social, pero también en este proceso de deconstrucción, y parafraseando a los compañeros y a las compañeras zapatistas aquí en el sureste mexicano, en Chiapas, esas otras educaciones, ¿no? Esas educaciones otras, esas educaciones verdaderas, que rescata Bruno Baronet, ¿no? En este trabajo de diálogo con las comunidades zapatistas, estas educaciones que tienen que ver, que nos duelen, estas educaciones que se sitúan en nuestros contextos, que es importante decirlo, ¿no? Cómo hay una apuesta de la interculturalidad relacional en los discursos educativos, en los programas, en las constituciones en Latinoamérica, de un manoteo también de esta noción de interculturalidad. Entonces, cuando hablamos en los espacios y dialogamos de la interculturalidad, también yo me posiciono en un proceso continuo, permanente de vigilancia y reflexiva en mi propia práctica, lo decía, investigativa, académica, relacional y, por qué no decirlo, también militante. Cómo entender esta interculturalidad, esta perspectiva relacional, que bueno, si bien sí ubica estas diferencias, ¿no? De los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de esta comunidad mestiza, oculta y minimiza, en palabras de Catherine Walsh, la conflictividad, los contextos de poder, de dominación y la colonialidad, que es una de las categorías que también analizamos, que llevan a cabo en esta relación, ¿no? Desde la perspectiva funcional se reconoce la diversidad. Creo que en este es donde estamos situados y situadas, ¿no? Y situades, reconociendo la diversidad, la diferencia cultural, ¿no? Aspiramos a la inclusión, pero se busca el diálogo, es otra de las metodologías que utilizamos, estas convivencias, estas culturales, pero no toca las causas asimétricas, las desigualdades, las disparidades sociales, culturales, étnico-raciales, no cuestiona el status quo, el status quo neoliberal existente, ¿no? En palabras de Fidel Tubino, citado también en Walsh. Pero también
estamos como en este proceso, por eso pongo por aquí esta flechita, esta flechita de la educación como derecho y bien público y social, y transitar a esas educaciones otras desde una perspectiva de la intercultural crítica, ¿no? Donde, bueno, no se parte de las diversidades, sino del problema estructural, colonial, racional. Se reconoce la diferencia dentro de una estructura o una matriz colonial, que ahorita bien lo decía Marisela, ¿no? Generamos ciertos dispositivos pedagógicos, nos acercamos a ciertas prácticas, generamos algunas rupturas a modo de trazar otros caminos, pero también hay que decirlo, partimos y permea en nuestras miradas de la educación y la interculturalidad, desde luego estos procesos de aprendizaje del medievo, de la ilustración, de la conquista, de la colonia, ¿no? Entonces, ¿cómo construir? No existe. Será entonces un proyecto que vamos construyendo con las personas, y de eso me gustaría platicarles un poquito, ¿no? Y por eso me voy a adelantar. No me gustaría saltarme esta diapositiva que también estuve reflexionando bastante sobre la noción de la justicia, por esta justicia global o estos principios de justicia social en la educación, ¿no? Como un proyecto curricular, como un proyecto curricular basado en el liberalismo social o el neoliberalismo, o como una propuesta curricular basada en las luchas descoloniales, ¿no? Como nuestras narrativas y desde luego articulando el proyecto de la práctica educativa, llámese investigativa, académica, asociada a toda una política de desarrollo institucional, es decir, desde nuestros espacios de las universidades públicas, desde donde estamos hablando, desde donde nos estamos enunciando también, y a su vez tejidas con este proyecto, ¿no? De las ODS, de las Naciones Unidas, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, son los discursos, ¿no? Que también de alguna forma nos sirven, y otra vez llego a la metáfora de la grieta, que nos aprovechamos como un destello de luz para decir, bueno, desde aquí vamos a buscar recursos, vamos a buscar y articular nuestra práctica, ¿no? Particularmente el objetivo 4 y el 10, ¿no? Donde se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje, ojo, situados en esta interculturalidad funcional de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Reducir la desigualdad dentro y entre los países, otra vez desde una interculturalidad y desde un discurso de un proyecto basado en el liberalismo social, ¿no? Porque ¿cómo es que analizamos los contenidos? ¿Cómo es que construimos estos contenidos, no? Desde Sebastián Pla, los planes y programas de estudios incluyen, pero también se excluyen estos contenidos. Y la educación como retribución se asocia a este proyecto de liberalismo social, ¿no? Y centra su propuesta precisamente en una educación del reconocimiento, en una educación de la redistribución, ¿no? Pero por ejemplo, Nancy Fraser, hablando de la justicia social en educación, articula desde esta propuesta tridimensional de la justicia social, no puede haber una justicia social si no hay este reconocimiento y esta representación. Reconocer precisamente los temas culturales, redistribuir estos aspectos económicos y representar estos ámbitos culturales, estas luchas económicas, estas asimetrías, estas desigualdades y también opresiones culturales, económicas y políticas, ¿no? En palabras de Fraser, y para alcanzar estos elementos, ¿no? de la redistribución, el reconocimiento y la representación, ella precisamente habla desde las estrategias de afirmación y las de transformación. Estrategias para reparar la injusticia, ¿no? Que intentan corregir estos resultados desiguales. Para mí era importante también hablarles un poquito de esto. Otro de las reflexiones que tengo, pues, a propósito de esta conversación, tiene que ver con la categoría de ciudadanía global, que bien la UNESCO le llama la ciudadanía mundial, que bien ahorita lo hemos platicado, también nos sirve como una apertura para hablar de las diversidades, para hacer estas miradas con una diversidad de matices, ¿no? De las vivencias, de los encuentros culturales, políticos
étnico-raciales con quienes convivimos. Y bueno, si bien la ciudadanía global le apuesta otra vez a los derechos humanos, a la responsabilidad social, a la diversidad y el diálogo interculturalidad, yo considero que deja de lado estas reflexiones que bien ya desde Arendt y desde Giorgio Agamben nos las hemos preguntado, ¿no? Y hace un momento también lo decías, Marisela, si mal no recuerdo, cómo la ciudadanía luego se reduce a este pasaporte, a esta identidad del Estado-nación, de los derechos que te otorgan políticos, sociales, económicos, a propósito de contar con ese pasaporte, ¿no? Y aquí es cuando nos preguntamos, entonces, ¿serán como las ciudadanías globales o esta relación entre todas, todos y todes, ¿no? Y con otros seres vivos, también habrá que decirlo, otras nociones poshumanistas, ¿no? Como Dana Haraway, como lo plantea Rosy Braidotti también. Las vidas de las personas importan, ¿no? Con esta noción de la nuda vida, vemos entonces cómo este proceso de estandarización de la educación, esta falla también del sistema del Estado, ¿no? Hacia la universalidad de los derechos humanos ha fallado, ¿no? Ha fallado y lo ha puesto en jaque, lo sabemos, estos momentos históricos que ahora mismo estamos viviendo uno muy complejo, ¿no? Pero sin duda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde había que aplicar estos derechos humanos, pues eran reducidos no a las personas, ¿no? Sino a los ciudadanos. Entonces, Cris, sí. sí, yo te voy a proponer que vayamos cerrando para poder abrir los micrófonos de las tres y que este ratico que nos quede podamos conversar un poquito, para ver si tenemos algunas preguntas, pero además para poder hacer un énfasis en eso que tú nos estás diciendo, que es muy provocador a la luz de esa pregunta inicial de la ciudadanía global y la ciudadanía intercultural, porque hay unas posturas, digámoslo, académicas, pero también hay unas posturas importantes en términos de cómo hoy día a día las universidades están tramitándolo, que me gustaría que pudiésemos tener un ratito, pues no mucho, porque nos quedan solo 20 minutos para poder conversar y dar la palabra a quienes nos acompañan. Claro, 3 minutitos y termino, Nata. Muchísimas gracias por la paciencia y de antemano una disculpa. Muchísimas gracias. Bueno, ya me estaciono aquí en esta imagen, 3 imágenes más para platicar de la experiencia, como bien dices, Nata, ¿no? O sea, estas posibilidades de esas educaciones otras, de esas internacionalizaciones otras, como bien hablaba, de esta internacionalización solidaria. Aquí en este lugar de donde les estoy platicando, bueno, hemos planteado también desde la investigación, desde la práctica y desde el voluntariado, también hay que decirlo, integrando estudiantes a acompañar también a infancias, a juventudes retornadas de los Estados Unidos, varadas aquí en la frontera norte de México, apostándole precisamente a esas otras formas de construir este currículo, ¿no? Esta co-construcción de proyectos interculturales para atender estos puentes de experiencias de aprendizaje a partir de diálogos, no solamente con los pueblos originarios, sino también con las movilidades humanas, ¿no? Con las personas que lo necesitan, ¿no? Que nos necesitan y nos necesitamos, con las personas que tienen derechos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Entonces, esta es una experiencia, bueno, cómo se utiliza el cuento para trabajar derechos humanos con las infancias y con las juventudes migrantes aquí en Baja California. En esta imagen que les comparto, bueno, la experiencia de Alondra, ¿no? Esta niña que, bueno, una vez que revisa este cuento, va asociando precisamente esos contenidos con el derecho, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo se va apropiando en su propio discurso en sus propias narrativas del derecho a la escuela, de tener amor, de tener una familia, estas necesidades tan básicas, ¿no? En los procesos de socialización, pero también la capacidad de sensibilizarnos, cómo desde nuestras prácticas académicas, pero también como estudiantes en estas otras realidades, ¿no? En esta otra imagen, bueno, un grupo de estudiantes de universidades, sociología, cómo
cómo se acercan también con las comunidades de los pueblos originarios y acompañan en estos procesos de defensa de los territorios, ¿no? Aprendiendo también y compartiendo estas otras miradas de diseñar proyectos establecidos en la currícula, ¿no? Pero en este acercamiento co-constructivo. Esta imagen la quise incluir porque, bueno, es muy reciente. El fin de semana estuvimos compartiendo con el pueblo Kumiai, con la nación Kumiai, un territorio, una comunidad que se a 4 horas de distancia de aquí de donde estoy. Es compleja el ingreso, el tránsito, ¿no? Pero bueno, nos invitan precisamente a la población en general, particularmente también a la universidad, a acercarnos a sus encuentros, a sus fiestas tradicionales, ¿no? Al rescate precisamente de estas formas de vivir, de pervivir, también hay que decirlo. Y ahora sí, ya para cerrar, y estoy segura que podemos conversar un poquito más en este tiempo, algunos puntos de conexión que encuentro, en definitiva, este contrapeso de la influencia colonial en los sistemas educativos y en el currículo, incorporar estas voces, estas perspectivas descoloniales en las prácticas educativas, ¿no? No es que no tengan voz, es que no nos hemos dado la oportunidad de escucharnos, cuestionar nuestras propias prácticas y nuestras prácticas narrativas dominantes, hay que decirlo, revalorizar la diversidad de conocimientos y la co-construcción entre sujetos, promover estas pedagogías comprometidas que desafían el sistema de poder y dominación y desarrollar la conciencia crítica y la acción transformadora. Incorporar este enfoque de justicia social, justicia a las víctimas, la verdad histórica, la justicia retributiva, corregir los elementos estructurales, económicos, sociales y políticos. Pues bueno, me quedo con muchas ideas, muchas gracias, y hasta aquí dejo de compartir mi pantalla, pero no las ideas. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Invitamos en este momento a Marisela, a Cristina y a Laura. Las tres sí pueden poner sus cámaras para que nos veamos un momentito. Como nos quedan solo 14 minutos, yo quisiera, antes de hacer las preguntas que pudiese tener, darle la palabra a las personas que nos acompañan, que creo que es importante, y pudiésemos abrir este espacio de conversación con esto que cada una ha planteado desde su experiencia, su trabajo, las propuestas institucionales también, sus propuestas académicas, políticas, epistémicas, para ver si hay preguntas o comentarios. Tenemos en este momento aproximadamente 10 personas conectadas acá en nuestra sala, entonces primero quisiera abrir ese espacio. No sé si alguno o alguna se anima, simplemente puede abrir el micrófono, alzar la manito. Tenemos una mano alzada de Julia, pero no sé si además de Julia, alguien, alguna de las personas que está conectada quisiera participar. Porque si no sabe cómo alzar la manito, como les digo, solo es cuestión de abrir el micrófono y ya podemos conversar. Julia, mientras de pronto alguien se anima, ¿quieres aportar algo, plantear algo? Sí, muchas gracias, Nata, y muchas gracias, Marisela, Laura, Cristina, de verdad, muy interesante y daría para que todo el seminario, todas las sesiones hablaran sobre, pues poder reflexionar y hablar sobre esto. Yo tengo una pregunta em, que me venía a la cabeza, ¿no? Escuchándoos a todas y os quería preguntar. Pues en el caso de Marisela, el proyecto concreto Bridges, ¿no? Que se lleva a cabo pues, en la UAB, donde nos situamos también desde la FAS. A Laura también en el proceso, supongo que también que ha habido un proceso de revisión y de cambio pues de esta postura institucional, ¿no? Respecto pues, a esta idea de internacionalización y de ciudadanía. Y también pues a Cristina, que veo que hay como unos proyectos, ¿no? Que lleva a cabo la universidad con el territorio y la comunidad, pues la pregunta sería, en cada una de vuestras experiencias, ¿qué resistencias encontráis y qué alianzas encontráis, ¿no? O sea, me interesa mucho, pues, por ejemplo, Marisela, en la implementación pues, de todo este toolkit, por ejemplo, ¿hay alianzas? ¿Habéis encontrado alguna resistencia? O Laura, ¿qué alianzas son clave, ¿no? Pues para poder divulgar este posicionamiento de la universidad.
Eh, Marisela, ¿quieres comenzar o...? Ok. Bueno, yo voy entonces a hablar un poco de las alianzas para comenzar. Yo creo que es fundamental cuando emprendemos este tipo de proyectos poder unirnos con los diferentes actores universitarios e incluso también con la comunidad, porque ahora lo mencionábamos. Acá hay que desmontar un poco la idea de que la universidad es la poseedora única del conocimiento y que si nos vamos a acercar a las comunidades y nos vamos a acercar a los otros, nos acercamos en una posición horizontal. Y creo que ahí ligo un poco las resistencias, y es que a veces en el mundo académico nos cuesta un poco eso, porque hay unos egos muy grandes. Y creo que eso lo estamos desmontando cada vez más. Creemos que a medida en la que vamos ganando estudios académicos, entonces tenemos una superioridad intelectual o de conocimiento, y entonces empezamos a desvalorizar o a minimizar otro tipo de conocimientos y otro tipo de saberes. Entonces, eso pues mezcla ahí como las dos cosas, pero entonces las alianzas son fundamentales. Para nosotros ha sido fundamental trabajar con vicerrectoría de docencia, con, pues en algunas universidades se llamará dirección académica, porque precisamente queremos impactar los planes de estudio, los planes académicos y los procesos formativos, pero también en este proceso nos hemos acercado a las diferentes dependencias que realizan esos trabajos. Por ejemplo, trabajamos con el área donde trabaja Natalia y con diferentes unidades académicas, con Escuela de Bibliotecología, con Facultad de Educación, con nuestra Escuela de Idiomas, es decir, acercarnos a todos esos actores que tienen algo para aportar y que la mayoría, todos tienen algo para aportar precisamente para construir en común y para no empezar a crear proyectos de la nada o asuntos que ya se están dando. Entonces, más bien, cómo nosotros prestamos un servicio y podemos apoyar. Tenemos, por ejemplo, una unidad de permanencia universitaria y con ello nos estamos planteando una perspectiva de la internacionalización inclusiva, porque claro, ofrecemos la internacionalización de manera general para todos nuestros estudiantes, pero se nos olvida que tenemos unas comunidades específicas. Entonces, ¿qué pasa con nuestras comunidades afrocolombianas, con nuestras comunidades indígenas, con las comunidades que tienen algunas capacidades especiales? ¿Cómo se acercan ellos a estos conceptos? Y para ellos un concepto de ciudadanía global e intercultural es lo mismo o es diferente. Entonces, también es ir un paso más allá y plantearnos la internacionalización desde otro punto. Entonces creo que las alianzas institucionales son fundamentales, con las comunidades son fundamentales, y creo que de pronto las resistencias son más a nivel de la cultura académica, que yo creo que tiene que ir cambiando. O sea, bajarnos de ese pedestal académico en el que nos montamos las universidades y los académicos y poder conversar de par a par con la comunidad, porque precisamente el conocimiento en términos de democratización debería ser de todos, debería ser abierto, y yo soy una creyente profunda de la educación pública y gratuita. Entonces, creo que eso es lo que podría decir. Gracias, Laura. Marisela, adelante. Sí, en nuestro caso aquí, en el contexto que tú también conoces, Julia, diría que el aparato, digamos, institucional no es tanto como una resistencia en sí misma, sino como más bien como una indiferencia, por decir así, ¿no? Una falta de interés. Se entiende, por ejemplo, que el racismo y la xenofobia solamente afecta a las personas racializadas o a las personas migrantes, cuando nosotros queremos proponer que pues, tanto el racismo como el patriarcado como el capitalismo pues nos afectan a todas de manera diferencial, pero a todas. Entonces una de nuestras, bueno, casi que deseos del futuro es generar esa conciencia del problema, o sea, problematizar en el sentido Foucaultiano, ¿no? o en el sentido freiriano, problematizar este asunto en el contexto por lo menos catalán o del Estado español. Y en las alianzas, bueno, sí, alianzas también hay otras investigadoras que están también trabajando en estas áreas de diferentes movimientos críticos, y sobre todo en nuestro proyecto hubo muchas alianzas con movimientos sociales, con otras iniciativas, quizás no en la universidad, pero por ejemplo la iniciativa de la Escuelita Antirracista, la iniciativa de Edu Walter, son iniciativas bien interesantes que se están dando en otros contextos y que también están trabajando estos temas, precisamente porque desde nuestra perspectiva epistemológica ya la entrada, digamos, al conocimiento también pasa por los movimientos sociales, por la gente que está implicada en eso, en este contexto. Súper, muchísimas gracias. Yo quiero insistir, si de pronto hay alguna otra pregunta, si no, yo les propondría una pregunta de cierre alrededor de los dos cuestionamientos que hoy nos convocaban.
Entonces, estoy viendo por acá si de pronto alguien abre el micrófono, de quienes nos acompañan. Si no, yo sí quisiera que cada una, a la luz de lo que ha planteado, de sus propuestas, de su experiencia, este seminario no trata de definir específicamente si nos vamos a ir por la ciudadanía global o si nos vamos a ir por la ciudadanía intercultural. Al contrario, lo que busca es que sea un espacio de diálogo público, abierto, en el que todos podamos pensar eso que estamos usando, cómo lo estamos usando y cuáles son esas intencionalidades formativas en contextos de educación superior, específicamente universidades públicas. Sin embargo, en los tres casos, yo siento que hay posturas particulares respecto a lo que significa ciudadanía global y ciudadanía intercultural, que necesariamente no tienen que ser iguales, sino que al contrario, esas diferencias es lo que enriquece esa pregunta por la ciudadanía global o ciudadanía intercultural. También es súper claro que estamos en un contexto, como lo mencionaba Laura y Cristina, particularmente de la internacionalización, que nos implica retos y desafíos como instituciones y en el marco de una educación formal que también implican a veces que esa interculturalidad transite por esos elementos que Cristina nos mostraba desde lo relacional, lo funcional, lo crítico, y que también sería ingenuo creer que no pasa, porque nos pasa todo el tiempo a quienes estamos en estos contextos. Entonces, como yo creo que no vamos a llegar específicamente a un acuerdo, lo que yo quisiera es que cada una, las tres, o sea, Marisela, Laura, Cristina, pudiesen para cerrar en estos 5 minutos, cada una con 1 minuto de intervención, pudiesen plantearnos ese lugar en el que se sitúa hoy en esa ciudadanía global o intercultural y por qué. Y porque sigue siendo, por supuesto, estas respuestas no son personales, son institucionales, cada uno está representando unas instituciones. Entonces también eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque indiscutiblemente en los tres casos hay unas intencionalidades formativas que están a la luz de la justicia social, como lo plantea el seminario. Entonces propongo que Cristina empiece, continúe Laura y termina Marisela. ¿Listo? Sí, muchas gracias, Nata. No respondí la pregunta que también hacía Julia sobre las resistencias en la universidad y ahora que haces como este enmarcado pues de cómo representamos la institución, hay desde luego que la institución plantea un programa de internacionalización y claro que se alinea, y lo decía yo y lo intentaba de poner y de poner de manifiesto en la presentación, de cómo se articula toda una política y toda una tendencia de la mercantilización de la educación, hay que decirlo. Si es desde la institución se alinea al concepto de esta mirada de la internacionalización y ciudadanía mundial, global. Si es desde una perspectiva decolonial, si desde una mirada crítica, nos situaremos entonces en este proceso de co-construcción de una universidad que promueva la internacionalización sur-sur, que promueva ese diálogo entre las regiones también, siempre con esta mirada de las asimetrías, y no lo digo yo, o sea, los datos duros nos dicen como en Latinoamérica son la región también más desigual en el mundo. Entonces, son dos aproximaciones, una mirada institucional que sigue esta tendencia, que la escuchamos en los discursos, que la escuchamos y la vemos en nuestra práctica diaria, cada vez una disminución de los fondos económicos para esta internacionalización. Ahora mismo tenemos una convocatoria de movilidad en casa, ¿no? Esta movilidad en casa es esto precisamente, nos estamos internacionalizando ahora mismo, ¿no? Estamos con Barcelona, estamos con Medellín, estamos acá en Mexicali, en Baja California, México, en otros lares que nos están acompañando, ¿no? Pero le apostamos a este proceso de interculturalidad crítica en escucharnos, en vernos, ¿no? En estar, en compartirnos. Hasta aquí cierro mi aportación y sigo escuchándoles. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cristina, por todos tus aportes, por tu disposición y por la participación. Laura, adelante.
Muchas gracias. Yo creo que voy a ir ahí también un poco en la línea de Cristina y de Marisela, pero dejando claro algo que para la universidad es fundamental y que precisamente como para hacer frente a esas miradas que nosotros cuestionamos de la ciudadanía global, esas miradas que responden más al capitalismo, al mercantilismo, a la homogenización, para nosotros fue fundamental llamarlo ciudadanía intercultural y global. O sea, no queremos dejar el término global por fuera porque, como les decía ahora, pues la ciudadanía global no es ni una categoría legal ni una categoría jurídica, es más un ideal de cómo nos entendemos todos como humanidad precisamente, y como les decía en mi presentación, yo creo que no nos podemos abstraer de eso, somos ciudadanos globales, pero ¿qué tipo de ciudadanía global ejercemos? Y las universidades estamos llamadas entonces a brindar elementos y a brindar herramientas para que esa ciudadanía global sea responsable, sea inclusiva, tenga una apertura, cuestione esas desigualdades, se acerque más a unos modelos decoloniales. Entonces, por eso para nosotros, y la respuesta yo sé que es un intermedio, para nosotros es en la Universidad de Antioquia ciudadanía intercultural y global. No desligamos una de la otra, así hemos venido trabajando y creo que ha empezado a calar muy bien en la cultura universitaria y eso para nosotros es un gran logro. Hay mucho camino por recorrer, pero ahí vamos. Muchas gracias, Laura, y escuchamos a Marisela. Me da cosa haber sido la última porque creo que soy la más pesimista. O sea, me parece súper interesante lo que plantean también de cómo repensar ciudadanía global, etcétera. También tengo que decir, siendo una persona que estoy en los dos lados del Atlántico, que es un pensamiento que se ha generado en América Latina. O sea, que la cuestión de la interculturalidad y cómo relacionarlo también con la nación en las propias, en algunas constituciones se ha trabajado, es una cuestión que se ha pensado por la gran diversidad también que hay al interior de América Latina y que aquí, por mi experiencia, se ha pensado menos en el sentido que están hablando ustedes de una ciudadanía que tenga en cuenta pues, la justicia global, por decir así, porque se entiende un poco la ciudadanía como aquello homogéneo y la diversidad solamente como aquello que traen las migraciones. Entonces, claro, ya en ese entendimiento ya hay muchos problemas que ahora no me extenderé, y de cierta manera esa forma de entender, que es como un sentido común, es una hegemonía en el sentido gramsciano del término, lo que hace es un poco naturalizar esas asimetrías en relación con los deberes y derechos que hay de las personas que viven en el territorio. Entonces, creo que estamos en un momento aquí, por lo menos en el Estado español, en el que falta mucho camino que recorrer y precisamente falta internacionalizarnos hacia esas perspectivas de coloniales, descoloniales, postcoloniales, que tristemente no son tan comunes, por decir así, en nuestro sistema universitario. Siento ser un poco Pero pesimista. bueno, Marisela, no, al contrario, yo en todo lo que planteas lo que encuentro son oportunidades, más que pesimismo, oportunidades de poder seguir colaborando, juntándonos y de hacer puentes. Entonces, a propósito de eso, a veces una sí se pone como un poco triste, pero yo creo que cuando nos encontramos y nos damos cuenta que hay muchas más personas insistiendo, pues al contrario, a mí me llena es como de emoción, de creer que sí es posible y por eso queremos insistir, por eso mantenemos esta segunda edición de este seminario en educación para la justicia global y les invitamos a propósito de esa insistencia, no solo la resistencia, sino la insistencia a nuestra tercera sesión que será el martes 17 de octubre, donde estaremos hablando un poco acerca de la universidad como agente de construcción de paz, en el que nos acompañará Hugo Buitrago, quien es el coordinador de la unidad especial de paz de la Universidad de Antioquia, Esperanza Milena Torres, que también es de Colombia, de otra institución de educación superior, que es el Colegio Mayor de Antioquia, y María Villellas, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, ahí vamos a seguir conversando y encontrándonos. No me queda más que agradecerles a cada una por su palabra, por su escucha amorosa, también por disponer el corazón y todo su conocimiento para este espacio. Y bueno, nada, a veces sí nos ponemos, Marisela, un poco pesimistas, pero yo creo que si seguimos en el campo de la educación es porque también somos en cierta medida bastante optimistas de creer que sí sigue siendo posible. Les envío un abrazo muy especial, espero que pasen una buena semana.
Chao. Gracias, chao, un abrazo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Adeu. Abrazo.